restaura mi vida, dispuesto a obedecer, estoy quebranta y limpia, y vuelve a ti mi corazón, mi alma tiene sed de ti. Buenos días una vez más, queridos hermanos. Estamos agradecidos con el Señor en este día, amén. La palabra del Señor dice que este día lo hizo Dios, amén. Les invitamos a los niños para que salgan a sus clases. La palabra entonces dice que este día lo hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él, amén. Este día lo hizo Dios. Este día lo hizo Jehová, y por eso nos alegramos en el Señor, amén. Muy bien, vamos en este día a continuar un tema que yo estaba compartiendo hace 15 días y se refiere a los mandamientos del Nuevo Testamento. La palabra que leímos es Juan 14, 21. Por favor, vamos a leer una vez más Juan capítulo 14, el versículo 21, dice así. Voy a esperar un momentito hasta que usted encuentre Juan capítulo 14, el versículo 21. Dice así la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por favor, leamos todos juntos. Si de pronto usted tiene en otra versión, pero esta es la versión de Reina Valera del 60. Dice así, 2 y 3. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Danos espíritu de revelación y conocimiento, entendimiento de tu palabra, Señor. Y que esa palabra nos marque, esa palabra nos transforme, nos alimente, nos limpie, nos ubique en el camino que debemos andar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia porque vivimos en la justicia de Cristo, justificados por Cristo. La gracia significa bondad excepcional de Dios hacia los seres humanos para hacer posible su perdón y salvación. De lo contrario, no tendríamos ningún derecho de tener perdón, de tener salvación. No hay manera, la religión no cumple el requisito de Dios. Las filosofías, las buenas obras, ninguna de esas cosas cumplen lo que Dios quiere. El hombre sigue siendo pecador y está en condenación y está rumbo al infierno. No importa que haga buenas obras, no importa que sea un religioso, no importa que de pronto vengamos fielmente todos los domingos a la iglesia, pero necesitamos más que obras, más que acciones. Y por eso necesitamos la fe que nos lleva a la gracia de Dios para experimentar esa bondad inmerecida. Nosotros no merecemos. Por eso podemos tener perdón y salvación solo por la bondad de Dios, solo por la gracia, que es la bondad inmerecida. Y estábamos viendo algunas cosas acerca de lo que es la ley.
la ley de Moisés. La ley de Moisés vino por medio de Moisés, por supuesto, los 10 mandamientos y muchos más. Y la gracia vino por medio del Señor Jesucristo. Eso podemos leer en Juan capítulo 1, 16, 17, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, el favor inmerecido de Dios vino por medio del Señor Jesucristo. Ahora, la ley fue dada a los hombres, no en realidad a todos los hombres, sino más bien más directamente al pueblo de Israel, para que ellos, como eran el pueblo que Dios había elegido y había formado, que ellos puedan dirigir sus vidas por un camino que sea agradable a Dios. Y entonces estaban la ley de los mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, sino miles de mandamientos más, detalles, circunstancias de los mandamientos. Entonces se hacían muchísimos. Pero por la ley nadie ha sido justificado, ni gente de Israel, menos gente de otras naciones. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano es justificado por medio de las obras de la ley. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Tal vez uno dice, pero yo sí cumplo los 10 mandamientos. Tal vez por ahí hay algo que usted está fallando porque no puede, porque no podemos. Nadie puede justificarse delante de Dios por la ley. Porque si nos vemos, tal vez uno dice, yo soy un buen hombre, un buen vecino, un buen padre, una buena persona. No necesito nada de eso. Hay tantas cosas. En realidad, en el espejo de Dios nos podríamos mirar y de pronto vemos que las cosas no son como nosotros vemos. Son muy diferentes. Entonces dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y el versículo 24 de Romanos capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que la ley no pudo, no hay manera. Y por eso necesitábamos la gracia de Dios. Y somos justificados no por obedecer la ley, porque no se puede, pero somos justificados por su gracia, es decir, por ese favor inmerecido de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús pagó un precio para sacarnos de ser esclavos. Entonces, por eso es que podemos ser justificados. En Gálatas capítulo 2, el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces es muy clara las escrituras de que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Alguien puede decir, pero yo no he matado, no he robado un banco, bueno, tal vez no he adulterado, he honrado a mis padres. Como ese joven que llegó a donde el Señor y le mostró lo bueno que era. Pero no era tan bueno porque él amaba las riquezas. Y cuando el Señor le confrontó, se fue triste porque amaba las riquezas. Por eso hablamos de que a través del Señor Jesucristo hoy estamos libres de la ley. Miremos en Romanos capítulo 7, el versículo 4 dice, hermanos míos, habéis muerto
a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Hemos muerto a la ley y en verdad aún la gente que viene de Israel, que estaban realmente ellos bajo la ley, y esta palabra de Romanos no va solamente para los judíos, sino para los gentiles también, y ahí somos incluidos nosotros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso significa, hermanos, que a través de Jesucristo nosotros ya no le pertenecemos a la ley. Si alguna vez nosotros quisimos obedecer las leyes de Dios sin lograr hacerlo, imposible poderlo hacer, pero hemos muerto a la ley. Entonces ya no existimos para la ley. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Qué dice? Para que seamos del que resucitó de los muertos. Entonces somos llamados a ser de Cristo Jesús. Es decir, ya no somos de la ley, sino de la gracia, de la bondad, de la justicia de Cristo. El capítulo 7, el versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hoy estamos sirviéndole a Dios no por la letra, no por la ley, no por las reglas ni los mandamientos, sino por el nuevo régimen del Espíritu, y no bajo ese régimen de la esclavitud, el régimen antiguo. Ese régimen nos tenía aplastados porque no podíamos, no se puede. El hombre no tiene las fuerzas para obedecer. El hombre está muy limitado. El ser humano está esclavizado a su carne, a sus pasiones, a sus debilidades. Pero ¿qué es lo que nos levanta? ¿Qué es lo que nos transforma o nos hace cambiar? Es el régimen nuevo del Espíritu. Dice: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, a través del Espíritu nosotros tenemos la fuerza, la gracia, el poder para vivir de una manera diferente, y no bajo la ley de los preceptos de los mandamientos, sino bajo la gracia, el favor de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Dijimos también que nosotros estamos ya en este tiempo de la gracia porque Jesús terminó. En Jesús se acabó la ley. En Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Yo les dije que la palabra fin podría relacionarse a propósito o también a terminación, porque la palabra fin tiene esos sentidos. Uno dice con el fin de, significando con el propósito de. O también dice esto es el fin, como que ya se acaba todo. Y lo que dice aquí la palabra, porque el fin de la ley es Cristo, el significado de esta palabra es terminación. Porque la terminación de la ley es en Cristo. O sea, en Cristo, ¿quién vino a cumplir la ley? ¿Quién vino a obedecer la ley? Porque Él no vino a abrogar la ley y a pasar por alto la ley, sino que Él vino a cumplir la ley. Pero el cumplimiento de la ley se termina ahí en Cristo, porque Él ya la cumplió de una manera
perfecta, para que nosotros a través de la fe en Él, en Jesús, y por su gracia, nosotros podamos vivir y no solamente cumplir la ley, sino mucho más allá. Porque el fin de la ley es Cristo, se termina la ley, para justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Escuche eso, esta era la ley. Y Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, el hombre que cumpla todo eso, vivirá por ello. Tendrá justificación. Pero aquí dice también en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. La justicia que es por la fe dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esta es la justicia por la fe. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Eso significa que yo creo y hablo y confieso que hay un patrón, hay un rey, hay una suprema autoridad, que es el dueño de mi vida, que es el dueño de nuestras vidas, de todos los que quieran pertenecerle a Él. Él es el Kyrios, Él es el supremo, Él es el dueño, el propietario, y Él se llama Jesucristo. Amén. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Diga conmigo: Jesús es el Señor. Amén. Ahora la palabra Señor, pues uno dice a cualquiera, ¿cierto? El Señor fulano, el Señor vecinito, el Señor presidente, el Señor gerente, el Señor empleado de la empresa. A todos dice Señor, porque esa palabra en realidad se ha vuelto así como de uso común. Pero la palabra Señor que se usaba en esos días es Kyrios, que es el patrón, el dueño, el amo, el propietario, la autoridad, la suprema autoridad. No hay nadie más que Él. Entonces, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, amén. Para muchos su Señor es el dinero. Para muchos su Señor son las pasiones. Para muchos su Señor son los ídolos. Pero aquí hablamos, Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús es el Señor. Entonces, esa es la palabra de fe sobre la ley. Y esta es la palabra de fe que predicamos y que hablamos y confesamos, que Jesús es el Señor. Y también dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Y solamente esto, hermanos, si usted cree que Jesús es el Señor, es el máximo sobre todo el universo, sobre todas las cosas, sobre toda existencia. Si Él es el Señor, si usted cree eso y cree también que fue levantado de los muertos,
si cree que Jesús resucitó de los muertos, dice la palabra, será salvo. Amén. Es sencillo, pero hay que creer, hay que poner la fe. Tal vez alguien puede decir, pero eso cualquiera lo hace. Amén, cualquiera lo hace. Un niño lo puede hacer. Un doctor en matemáticas, lo puede hacer. Un científico en física lo puede hacer. Lo puede hacer una sencilla mamá que de pronto no tuvo la oportunidad de estudiar nada. También lo puede hacer. Lo puede hacer una ama de casa. Cualquier persona. No hay diferencias de dinero, diferencias de cultura ni de estudios. Cualquier persona lo puede hacer. Hermanos, y cualquiera que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es hijo de Dios, ya no va a condenación, sino va al cielo. ¿Cuántos van al cielo? Amén. Gloria a Dios. Hemos creído, hermanos. No hemos estado ahí preocupados en cumplir las leyes, sino que hemos creído en Cristo Jesús y somos salvos. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gloria a Dios. Somos justificados, perdonados, lavados por la sangre, purificados. El impuro se vuelve puro. El pecador se vuelve santo. El fornicario se vuelve fiel. El ladrón se vuelve honrado. Hermanos, ¿por qué? Porque si nosotros creemos en nuestro corazón, entonces dice, somos justificados. Gloria a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia. Somos transformados por la sangre de Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, creemos en nuestro corazón y somos justificados. Eso de creer en el corazón, hermanos, es estar 100% convencido, saber que todo esto es verdad, es completamente cierto. Y hermanos, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Soy justificado por creer con mi corazón y soy salvo por confesar con mi boca. Entonces, hermanos, vemos aquí que vivimos en un tiempo diferente, no en el tiempo de la ley, en el que había que guardar los mandamientos y solamente guardar los mandamientos. Por ejemplo, hay a veces personas que pretenden cumplir de pronto una orden, una ley, y la cumplen, pero por dentro están quejándose, por dentro no quieren hacerlo. En algún momento yo referí este relato pequeño de que un papá le dice al hijo, hijo, siéntate ahí, siéntate ahí. Y el hijo se sienta ahí y le dice, por dentro estoy parado, por afuera estoy sentado. Y así hay muchas personas que solamente para que le vean hacen algo. Pero eso, hermanos, no es lo que Dios quiere. Definitivamente nunca ha querido que haya esas actitudes,
que el hombre haga algo, sacrificios, ofrendas, holocaustos, así como en la antigüedad hacían, hermanos, pero el corazón del hombre estaba lejos de Dios. Eso se llama religión. Y Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús vino a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene al Padre viene por mí. ¿Cuántos van al Padre? Entonces vamos a través de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el Señor nos ha librado de esas leyes, de esos mandamientos, de esos decretos, de esas imposiciones que de pronto uno podría aparentar hacer, pero al fin y al cabo no hace, porque el corazón no es cambiado. Pero podríamos decir, entonces ya no hay mandamientos para el Nuevo Testamento. Y no es así. Ya no hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Sí hay, hermanos, sí hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a mirar rápidamente a lo que yo me referí la vez pasada, y voy a avanzar también algunas cosas más. Habíamos hablado de que en los tiempos antiguos Dios había hablado a través de Moisés esos mandamientos, pero hoy el Señor estaba dando otro nivel mayor, más alto, con sus mandamientos. Entonces, en Mateo capítulo 5, el versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo os digo, dice el versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y bueno, aquí habla de decirle necio, de decirle fatuo o tonto a su hermano. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el nivel que el Señor nos pide que vivamos es mucho más alto. Los antiguos tenían esa ley: no matarás. Pero, ¿qué dice Jesús? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, y cualquiera que le diga necio, tonto, será expuesto al infierno de fuego. Es culpable, hermano, cuando nosotros insultamos a alguien, cuando se nos va el control, cuando decimos salí de casillas, cuando de pronto le decimos: pero tú mismo me hiciste salir de casillas. Y hermanos, y entonces nosotros, en verdad, nosotros mismos somos culpables y somos responsables de alterarnos. No podemos decir por tu culpa. No, por mi culpa. Entonces, cada uno tiene la responsabilidad de reconocer de que se ha alterado y ha hablado demasiado, ha hablado palabras que no debía. Entonces, hermanos, el nivel que Jesús pide es mayor. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, fue la ley: no cometerás adulterio. Pero Jesús dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces, hay pecado cuando se mira a una mujer para codiciarle. Entonces, hermanos, el nivel que Jesús pide es mayor. No solamente el asunto del pecado físico del adulterio, sino el adulterio en la mente, en los ojos, en el corazón. Entonces es un nivel mayor que el Señor pide. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y se casa con la repudiada, comete adulterio.
¿Qué está diciendo? Que fue dicho en la ley que si repudia a la mujer, dele carta de divorcio. O se enojó, se molestó, hizo algo la esposa y no le cuadró, y que pues dijo, no, esto no aguanto más, no aguanto más. No aguanto más que ella aplasta la pasta en la mitad. Si lo que se debería hacer es aplastar desde abajo y ella no me hace caso, ya estoy cansado. Tal vez haya otras cosas. Dices que ya estoy cansado, siempre se demora. ¿Cuánto se demora en hacerse los churros? Ya estoy cansado, cansado. Y este churro sí, ya fue la gota que derramó el vaso. Entonces, ya dice, ya se acabó, se acabó. Y le da carta de divorcio. Lo que dice el Señor es, hermanos, que no hay que pensar en divorcio por cualquier cosa. No, para nada, a menos que haya un pecado moral. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces el nivel que pide el Señor es mayor, y el hombre tiene que aprender cómo ayudar a su esposa. Si él quiere ver un cambio en ella, cómo lograr que ella tenga un cambio. ¿Cómo puede el hombre lograr que ella tenga un cambio? Digan los hombres, cambiando yo mismo. Digan los hombres. A ver, vamos a decir los hombres. 1, 2 y 3. Cambiando yo mismo. Amén. ¿Cómo podemos lograr un cambio? Cambiando yo mismo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que aquí el Señor enseña un nivel mayor de fidelidad. No apurarse por cualquier cosa y hablar de divorcio. Nada que ver. También dice que a los antiguos fue dicho, no perjurarás, es decir, no jurar en vano, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero Jesús, ¿qué dice? Jesús no dice simplemente, sí, si juras tienes que cumplir. No le dice eso. Yo les digo, dice el Señor, no jures en ninguna manera, sino que tu hablar sea sí, sí. Y si dices no, no. Y que no sea, es que sí, pero no. A veces es así. Y esto dice que es que de mal procede. Cuando hay alguien que su sí es dudoso o que su no es dudoso, procede del mal. Y hermanos, entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? No está diciendo que si juras tienes que cumplir tu juramento. Más allá que eso. Si hablas, tienes que cumplir. Tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Gloria a Dios. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, esto fue la ley. Si te dan uno en el ojo, tú tienes el derecho de darle uno en ese mismo ojo. No dos, unito nomás. Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Y entonces el hombre tenía el derecho de vengarse, pero de vengarse a la medida con la que él fue dañado. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Amén. Bueno, entonces esto es muy diferente. Antes había ese derecho como decir, puedes vengarte, pero ten en cuenta, no te pases de esa medida. Pero ahora el Señor dice, no resistan al que es malo. Si alguien te golpea en un lado de la cara, muéstrale el otro, aquí también. Eso, hermanos, significa que uno no tiene que correrse ante alguien que le hace alguna afrenta, algún rechazo, algún dolor. Si alguien, por ejemplo, a veces hay heridas entre familiares, desprecios, incumplimientos, falta de fidelidad, y uno u otro se siente herido, se siente ofendido profundamente, se siente que no quiere verle más. Y hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí es que uno no tome ese camino, sino que más bien le dé la oportunidad de ofenderle de nuevo. O sea, si usted no se siente bien con alguien, no se pase al otro lado de la vereda. Si usted no se siente bien con alguien, no se haga como el que no le vio. No, sino que más bien salúdele, dele la cara, y si es que le ofende de nuevo, diga gracias Jesús, eso ya estaba previsto. Si es que le ofende por una vez, hay que dar la oportunidad de otra ofensa. A veces las heridas más grandes son en la misma casa. Los dolores más fuertes son en el hogar, entre la misma familia, donde habría que tener consideración, amor, buen trato, pero ahí mismo es a donde que se tienen las heridas más grandes. Entonces, ahí, hermanos, uno no puede decir, no, ahora ya no le hablo, le voy a dar la guerra fría, me voy a encerrar en mi cuarto y no voy a salir, me voy a cambiar de cuarto. ¿Cuántos ya se han cambiado de cuarto? Vuelva a su cuarto. Gloria a Dios. Dice, aunque sea yo duermo en la sala o en la cocina, abrigadito. No, vuelva a su cuarto. Hermanos, no importa. Porque lo que el Señor está diciendo es que no resista al que es malo. Que si nos han herido en un lado, demos también el otro. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Oye, dame tu chaqueta. Ok, sí, tome. ¿No quiere la camisa también? ¿O la corbatita también? Sí, entonces hay que facilitarle. Hay que facilitarle. Pero no está hablando de alguien que le viene a robar. Esto no está hablando de alguien que le viene a robar. Porque el Señor nos protege de ladrones. Pero está hablando de alguien que de pronto es conocido, es de la familia o de alguna manera quiere un favor, pues hay que estar listos para eso y aún para más. Dice, al que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Bueno, a veces nosotros, los que manejamos, no somos muy pacientes y no tenemos la actitud de ser corteses en el manejo. Hace años un pastor estaba hablando de que en su país había la cortesía en el manejo.
Pero aquí, hermanos, en el Ecuador no hay cortesía en el manejo. Si a alguien se le pasa a uno, pues si pudiera le golpea. Y le dice, ¿y quién es este? ¿Qué le pasó? Se puso adelante, ni siquiera luces puso. Algunos dicen que somos cristianos en la iglesia, tal vez en la casa, pero cuando manejamos somos mundanos. No puede ser. También hay que ser pacientes y ser corteses también. Algunas veces decimos, los hombres decimos, esta mujer ha de ser, se puso así y casi me topa. Nosotros tenemos que saber que si alguien quiere algo hay que facilitarle, ¿cierto? Si alguien te pide algo, también facilítale. Si alguien te obliga a llevar una carga, lleva con él el doble. Si alguien te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Gloria a Dios, amén. Bueno, Dios nos dé la gracia, hay que aprender el carácter de Cristo y poder nosotros actuar con esa cortesía, si se puede decir, cortesía en manejar, amén. Porque pronto nosotros podemos ser igual que los mundanos, igualitos que los mundanos, y peleamos y reclamamos y nos molestamos con lo que hacen otros. Pero hermanos, vemos que la palabra del Señor nos lleva a un nivel mucho mayor a los hijos de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aquí vemos que en la antigüedad, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Ok, si a mi prójimo, al que me ama, yo le amo. Al que me saluda, yo le saludo. Con el que es amable conmigo, yo también soy amable con él. Si alguien me ayuda, yo también le voy a tener esa disposición de ayudarle. Pero, ¿qué tal del enemigo? Al enemigo ni agua. Y a veces el enemigo está al lado. Y hermanos, dice, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. El nivel de Jesús es mucho más alto. Entonces vemos que aquí pide el Señor que amemos a nuestros enemigos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, no hacemos nada de más, porque hacen los gentiles igual. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, amén. Bueno, entonces la palabra perfecto quiere decir maduro. Entonces esta palabra está puesta cuando nosotros podemos llegar a amar a nuestros enemigos. Y que no nos sintamos mal, que no nos sintamos de pronto tristes, desalentados, heridos, dolidos por algo que haga alguien en contra nuestra. Hermano, más bien, como vemos aquí, dice, sed vosotros perfectos, amemos a nuestro enemigo, amén. Gloria a Dios. O sea, ese es el nivel que el Señor pide. No es que de pronto usted puede pensar, que yo como pastor ya soy perfecto, que yo puedo amar a mis enemigos. Bueno, creo que de alguna manera he sembrado un poco de amor, al menos un poco, aunque ha habido heridas, aunque ha habido golpes, aunque ha habido desilusiones. Pero mis hermanos amados, lo que nos enseña el Señor tiene que ser así perfecto, porque Él dice, entonces sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Hay que amar a nuestros enemigos.
Bueno, cuando ores, no seas como los hipócritas, enciérrate en tu cuarto, ¿cierto? Es lo que el Señor está enseñando. Cuando ayunes, no seas austero, ahí que se pone pálido y débil, sino que si ayuna, lava su rostro, unja con aceite su rostro y, hermanos, pues no haga notar a nadie que está ayunando, sino al Padre que está en los cielos. Dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Este es un mandamiento del Señor. Haces tesoros en el cielo. ¿Cuántas personas buscan hacer tesoros aquí en la tierra? Tener una buena cuenta, tener su casa hermosa y tener todas las cosas más modernas que pudiera encontrar. Y eso no está mal, hermanos, no está mal. Pero cuando eso es nuestro tesoro, hermanos, eso está mal, porque está teniendo tesoros en la tierra y no en el cielo. Acá está su mayor cuenta, aquí en la tierra. Aquí está su mayor fortuna, aquí en la tierra. ¿Dónde está su mayor fortuna, hermano? ¿Dónde está su cuentita de ahorros más gorda? ¿Dónde está nuestra cuenta de ahorros más grande? Amén. Gloria a Dios. Tiene que estar en el cielo. Amén. Porque si nuestra cuenta del cielo es flaca, y hermanos, y de pronto estamos en la central de riesgos del cielo. No, en el cielo no hay central de riesgos. Pero hermanos, podemos estar en riesgos, porque si nuestra cuenta del cielo es flaca y la de la tierra es gorda, nuestro corazón está aquí en la tierra. Y hermanos queridos, entonces estamos con los tesoros. Nuestro tesoro no está en el cielo, sino estaría aquí en la tierra. Y el Señor está siendo claro, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nuestro corazón debe estar en el cielo. Amén. Y cuando nuestro corazón está en el cielo, hermanos, Dios nos puede confiar aún más cosas acá en la tierra, porque sabe que nuestras manos no se van a manchar de robo, de codicia, sino van a servir a Dios con lo que Él nos ponga en nuestras manos. Bueno, entonces, hermanos, igualmente habla aquí la palabra del afán y la ansiedad. Muchas personas están buscando solo lo material: cómo voy a vivir, cómo voy a vestirme, de dónde voy a tener plata para mis necesidades. Pero dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. ¿Lo cree? Amén. Gloria a Dios. Entonces usted y yo no debemos dejar de orar, no debemos dejar de asistir a la iglesia, porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos, Dios nos va a bendecir con pan, techo y empleo. Amén. Dios es un Dios de milagros, ¿lo cree? Gloria a Dios. Dios ha hecho milagros de provisión en la pandemia. Para nosotros, como iglesia, hermanos, que nos metimos a comprar este auditorio en tiempos de pandemia, Dios ha hecho milagros asombrosos. Gloria a Dios. Y sigue haciendo. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Diga: gloria a Dios.
Amén, amén. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque si nosotros juzgamos con una medida, con esa misma medida nos van a medir. No condenemos, porque con esa misma medida nos van a condenar. No pensemos que nosotros somos los jueces para andar hablando de todos, pero no nos miramos a nosotros mismos, porque con esas palabras que salieron de nuestra boca, con esas mismas palabras nos van a condenar, nos van a pesar. Entonces, no seamos ligeros en juzgar a nadie. Si Dios ha tenido misericordia con usted, con esa misma misericordia, mire a otra persona y ayúdele a levantarse. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estos son mandamientos del Nuevo Testamento del Señor Jesús. Dice, entrad por la puerta estrecha. La puerta ancha es para perdición. Muchos van por ahí. Pero la puerta estrecha lleva a la vida. No muchos van. Usted y yo no podemos hacer lo que todos hacen. No podemos decir, es que ella hace, es que él hace así. Por eso yo también. No, hermanos. Nosotros vamos por la puerta estrecha. Y esa puerta lleva a la vida. Pero la puerta ancha lleva a la perdición. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces no es el asunto de tanto hablar, sino, hermanos, es de obedecer. Porque habrán muchos que vayan delante del Señor, como dice aquí el versículo 22, diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, entonces no es que, a mí Dios me respalda con señales, milagros. Hermanos, nosotros, como dice aquí el Señor, más bien hagamos su voluntad. El que hace la voluntad, no el que habla tanto, sino el que hace la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 12, el versículo 28, dice que uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos, esto estaba hablando Jesús con este escriba. Y ahí le dice el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todo, y el segundo mandamiento de amar al prójimo. Jesús está haciendo referencia de los mandamientos de la ley, pero hermanos, está haciendo ese resumen en dos mandamientos nada más. El Señor Jesús, ¿sabe qué le dice a este escriba? A este escriba que le dice, sí Señor, tú has dicho bien, que el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y entonces Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. No le dice, oiga usted, qué revelación tan grande que tiene. Y usted es un hijo de Dios, pertenece al reino de los cielos. Hermano, lo que le está diciendo es que si este escriba podía reconocer eso,
que el amarle a Dios sobre todo y amar al prójimo era el resumen de la ley. Y eso es lo que se tenía que hacer. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios vino a través de Jesús. Y Jesús estaba ahí, al lado de él, cerquita de él. La puerta al reino de Dios estaba allí. No estás lejos del reino de Dios. Claro que no estaba lejos. Estaba al lado del reino de Dios. Y hermanos, es el privilegio que nosotros hemos tenido de conocer a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Poder tener la bendición de poder reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tener la fe en Él, haber recibido la gracia y ahora poder vivir en esa libertad, la libertad de los hijos de Dios, de la gracia de Dios. Pero esa libertad no nos lleva al libertinaje, a decir, bueno, Jesús ya hizo todo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Ya Jesús hizo todo, ya no hay que ayunar, ya no hay que cumplir los mandamientos, porque ya no hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Eso es de la ley. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa intención, nos estamos volviendo religiosos vacíos, carnales, mundanos. Y un cristiano que se descuida puede llegar a ser un religioso carnal y mundano. Pero hermanos, hay que mantener esa relación con Jesús. Amén. No solamente reconocer una palabra como este escriba, sino invitarle a Jesucristo al corazón. Seguirle a Él con todo el amor. Su gracia viene sobre nuestras vidas y Él nos va a ayudar a poder cumplir sus mandamientos. Amén. Póngase de pie. Amado Señor, te damos gracias, la bendición de poder haber abierto nuestros corazones a la fe. Señor, gracias porque la fe no es de todos. La fe tú has dado a las personas que han sido sensibles a ti. Gracias, Señor. Y Señor amado, en este día queremos pedir que nos ayudes a vivir en la gracia, pero también a ser fieles con tus mandamientos. Como tú dijiste, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hay mandamientos y también nosotros podemos mostrar que te amamos a ti guardando esos mandamientos. Pero esos mandamientos no son una esclavitud, son una bendición. Es un mandamiento en amor, es un mandamiento en gracia, en un don inmerecido. Es un mandamiento que no esclaviza, sino que trae vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nadie que te ama desconoce tus mandamientos. Señor, sí es verdad que ya no estamos en la ley de Moisés, pero estamos, Señor, en la ley de la gracia, de la bendición, del favor de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Manténgase.